Siguiente ejemplo, el pescante se usa para sostener la maceta de 75 libras. Se ilustra en la figura. Determine la tensión desarrollada en los alambres. AB y AC. Entonces aquí las fuerzas que actúan es solamente sobre el elemento OA. Y ahí, con base a eso, yo estaría haciendo mi diagrama de cuerpo libre con base a el cuerpo que va de O a A exclusivamente. Entonces ahí yo tendría el peso, tendría la tensión AC, tendría la tensión AB y tengo una rótula en no, entonces significa que no, yo tendré componentes en X, tendríamos OX, en Y, si yo veo que lo va a comprimir, yo creo que va a reaccionar hacia el eje positivo, si no, no pasa nada, los signos al final nos lo darán, Y o Z. Entonces, como solamente nos piden AB y AC, será algo muy sencillo. Para ello, yo tendré que establecer la forma cartesiana de AB y de AC. Entonces, de ahí yo tengo que saber descomponer AB y AC. De ahí será que A estará en 0 en X, 6, 0. B estará en 2, 0, 3 y C estará en menos 2, 0, 3. De ahí yo establezco que R de A a B será la posición final, 2 menos 0 será 2i, luego posición final es 0, será menos 6j, luego posición final es 3 menos 0 más 3k. De ahí yo puedo establecer su magnitud para ir sacando el unitario. Será 2 al cuadrado más menos 6 al cuadrado más 3 más 3 al cuadrado. Y eso nos da 36 más 4 más 9, son 49, será 7. Entonces será que la fuerza de A a B, bueno, sin saltarnos pasos, será el unitario AB será 2 séptimos en I menos 6 séptimos en J más 3 séptimos en K. Y la fuerza AB será 2 séptimos FAB en I menos 6 séptimos FAB en J más 3 séptimos fuerza AB en K. Se repite lo mismo para R de A a C, nos quedará prácticamente igual, lo único que cambia, si nos damos cuenta, es en X, posición final es menos 2, 0, será menos 2i, menos 6j, más 3k. Si nos fijamos, nos quedará igual por las magnitudes R de A a C. R de A a C nos quedará igual de 7. Entonces el unitario de A a C será menos 2 séptimos en I, menos 6 séptimos en J, más 3 séptimos en K. Y la fuerza descompuesta de A a C, la tensión será menos 2 séptimos FAC en I, menos 6 séptimos FAC en J, más 3 séptimos FAC en K.
Entonces ya tengo la forma cartesiana, como lo dijeron, hay que poner nuestras fuerzas, si no las conocemos en cartesiana, en forma cartesiana. Teniendo eso, yo puedo, como no me piden las fuerzas en O, yo puedo establecer el momentos respecto al punto O. Momentos respecto al punto O sería el momento O respecto a la fuerza AB más el momento O respecto a la fuerza AC más el momento en O respecto a el peso. Todos son vectores. Entonces establecería que el momento en O sería IJK. Entonces la línea de acción, pues un punto que pase por la línea de acción sería el punto A, que sería 0, 6, 0. La fuerza AB sería 2 séptimos FAB menos 6 séptimos FAB más 3 séptimos FAB. Primera matriz, luego más IJK 0, 6, 0 menos 2 séptimos FAC menos 6 séptimos FAC más 3 séptimos FAC. Y finalmente yo sé que esa fuerza, si quiero lo puedo hacer también con matriz IJK 0, 6, 0 y el peso, que sería nada más sobre Z, 0, 0 y nos dice que pesa 75 libras, 75. Y esto lo podemos poner ya de una vez. La primera matriz sería 6 por 3 séptimos FAB, sería esto, por 0, 0, esto sería en I. En J no hay nada, ya nos dimos cuenta que no hay nada, porque tenemos estos dos ceros. Y en K será 0, sería menos, porque va hacia arriba, 6 por 2 séptimos de FAB en K. Luego la siguiente será 6 por 3 séptimos de FAC. Sería esto. Sería suficiente con eso en I. En J tampoco hay nada. Ya vimos que no hay nada en J. Y en K sería menos 6 por menos 2 séptimos de FAC en K. Y finalmente nos quedará aquí solamente precisar que es menos 75 porque va hacia abajo. Sería más 6 por menos 75. Eso sería en I igual a 0. Entonces vamos a establecer lo que tengamos en I. Pondremos de un solo color. En I tenemos esto. Y lo que tengo en K lo pondré con otro color. Estableceré dos ecuaciones. Todo lo que está en I de un lado. Entonces será 6 por 3 séptimos FAB más 6 por 3 séptimos FAC menos 6 por 75 igual a 0. Simplificamos los 6. Y la otra nos quedará menos 6 por 2 séptimos de FAB más
6 por 2 séptimos de FAC igual a 0. Todos estos se simplifican. Entonces aquí de esta ecuación, de la ecuación 2, yo puedo asimilar que FAB es igual a FAC, porque son simétricas. Y con eso yo puedo resolver la de arriba. Nos quedará 3 séptimos de FAB más 3 séptimos, sustituyo este valor por esto, FAB es igual a 75. FAB nos quedará 75 por 7, sería 6, porque se suman un común denominador y se despeja. Y nos da que es 87.5 y también la de AC. Entonces las dos nos dan la misma magnitud. Ahí está la respuesta. Y la segunda respuesta. Parece un poquito complicado. Aquí hay que saber qué podemos hacer. Aquí lo que nos dice, según lo que decía en la teoría, es convertir a la forma cartesiana y sacar momentos donde más incógnitas hay para eliminar. Entonces aquí enfatizar que en este punto hay más incógnitas, en el punto O, y no me las están pidiendo. Entonces con eso se facilita muchísimo el sistema, y en vez de obtener las 5 incógnitas solamente me piden 2, y ahí termina el ejercicio. Está libre.